Hoy vamos a presentar a nuestros invitados. Está Gildo Norato, miembro de CETEP, se encuentra también Artemio López y Damián Ledesma, que es de una consultora Atenea, donde, Damián, vos decís que uno de cada dos jóvenes asalariados, refiriéndonos a los jóvenes, tienen un empleo precario. Explícanos, por favor. Exactamente. Bueno, desde el Centro de Estudios Atenea hemos construido un indicador vinculado a cuáles son los índices de precariedad que tienen los trabajadores jóvenes en Argentina. Para ello, hemos tomado algunas variables que son indicadores que hacen a la seguridad laboral de nuestros jóvenes en nuestro país, como ser aportes jubilatorios, aporte a la obra social, aguinaldos pagos, vacaciones y licencia por enfermedad. O sea, el joven que trabaja y que tiene un empleo precario padece todo esto. Claro, vos tenés 23,4% de desocupación juvenil y para aquellos jóvenes que tienen la suerte de tener un trabajo, 1 de cada 2 lo hacen en condiciones de precariedad. Quiere decir que no solamente hay que alarmarse por los altos índices de desocupación juvenil que está habiendo, que triplica a la población general del empleo, sino también que aquellos que tienen la suerte de conseguir un trabajo asalariado lo hacen de manera precaria. Claro que de hecho el salario mínimo vital y móvil está muy por debajo de lo que es la canasta básica total. Claro. Por ende, el trabajador, el asalariado que esté en blanco, tampoco llega a mantenerse. Y ni hablar el trabajador que está en situaciones de negro, ¿no? Facturando, porque tampoco tenés manera de poder pelearlo, porque estás fuera de convenio laboral. En tu caso, bueno, en primer lugar, por supuesto también, Artemio, me imagino que el análisis tiene que... Sí, coincido todo. Perfectamente con lo que dijo Ledesma, es así. Impresionante. Bueno, acaban de conocerse datos sobre el ingreso medio en Argentina, 15.000 pesos, la canasta de pobreza 15.100 para ahora cuando termina el mes de junio. Claro, pero además estamos hablando de un salario mínimo vital y móvil en 8.060 pesos. Es el que más Que cayó ahora en el toda la gobierno lo región. fijó en 10.000, ¿no? Lo fijó 9.000 lo quiere en llevar 9.000. en un año. Sí. Con lo cual, la canasta básica total está en 14.090 pesos. En mayo. Exactamente, en Ya mayo. estamos un poco arriba. Exactamente, hay que ver cuáles son los números ahora, cuando se actualice. Ya no más, 2 indicadores quedan por bajo. Claro. Bueno, el deterioro del salario mínimo en Argentina, hay un interesante trabajo de la Universidad de Avellaneda que muestra que fue el más impactado en toda la región. Es decir, desde que asumió Macri el gobierno, el desmoronamiento de una institución que, recordemos, reflotó Néstor Kirchner y continuó Cristina después de 11 años de congelamiento durante el neoliberalismo en la fase 2, que es la de Menem. Bueno, ahora Macri no lo congeló, pero lo está licuando. Ahora le preguntamos a Gildo, ¿no? ¿Quiénes son los trabajadores que están en la órbita de la economía popular? Explícanos, porque por ahí mucha gente no sabe. Son trabajadores que generan sus propios ingresos y que cobran un salario social complementario del Ejecutivo. Pero explícanos, Así Gildo. es. Bueno, el compañero hablaba recién de la precariedad y las dificultades del mundo laboral. Además de lo establecido como informal o desocupado, a raíz del cambio trascendental que está teniendo el mundo laboral, producto de la tecnología, la informática, vemos que hay un deterioro donde la sociedad del pleno empleo, aquella de mediados del siglo XX, no es posible llegar. Entonces empieza a haber lo que Francisco denomina el descarte social, y sobre ese descarte social millones de argentinos se crean su propio trabajo a través del agricultor familiar, aquel campesino que ordeña su vaca, que trabaja la tierra, o el trabajador de la empresa recuperada, o el reciclador urbano reconocido como cartonero. Es decir, se van generando su propio ingreso para llevar un mango a su casa. En ese marco, los movimientos populares, a través de lo que fue una gran pelea que dimos buscando consenso y legitimidad con distintas instituciones de la sociedad civil, logramos por amplísima mayoría establecer la emergencia social, que genera 3 instituciones de la seguridad social. Una es el registro de la economía popular, que permite que estos trabajadores que se generan su propio trabajo sean reconocidos por el Estado como tal para poder acceder a esta institución, esta tercera institución que vos mencionabas, que es el salario social complementario, que por ley está establecido como el 50% del salario mínimo vital y móvil. Todo eso anudado a 2 instancias. Una, el Consejo de la Economía Popular, que es la tercera institución que se generó, y la otra es la necesidad de plantearnos participar en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, teniendo en cuenta que si la movilidad del salario social está vinculada a la movilidad del salario mínimo vital y móvil, es fundamental
que tengamos voz en esa Gildo, mesa. y pasó algo esta semana porque se reunió el Consejo del Salario, empresarios, sindicalistas, el gobierno, pero el gobierno cerró la puerta, no los dejó pasar. Sí, me parece que es una enorme irresponsabilidad institucional del gobierno, más si tenemos en cuenta que ambas CTA, la CGT, que son las instituciones formales que participan normalmente junto a los empresarios del Estado, nos habían aceptado como miembro de la clase trabajadora. Lamentablemente no solamente no pudimos pasar con más de 100.000 compañeros que estábamos en la puerta, sino que a la vez, por primera vez en 13 años, se fija por decreto el salario mínimo vital y móvil sin el acompañamiento de ninguno de los sectores del mundo del trabajo. Por lo tanto, estamos asistiendo a una nueva ofensa a la institucionalidad por parte del gobierno. No nos sorprende porque desde que asumió este gobierno el conjunto de las medidas han deteriorado el mundo laboral, el tejido social. ¿De cuánto es el salario social complementario? Es el 50% del mínimo vital y móvil. Hoy está en 4.030. Ahora, 4.030 pesos. Gildo, cuando el desocupado, la persona que no tiene siquiera cómo poder ir a conseguir trabajo, porque además lamentablemente sumaria en la Argentina la persona que tiene 40 años ya es viejo para el sistema laboral. Ustedes los aconsejan, porque hay mucha gente también que no sabe cómo emprender su propia empresa, entre comillas, o su propia actividad. ¿Cómo se hace? Es la economía de supervivencia, le decimos nosotros. El que sale a juntar cartón está conviviendo con una situación de violencia horizontal Terrible. muy grande. La compañera que... De violencia, de inseguridad. Sí, además la compañera o compañero que va a dar una mano a un merendero, un comedor, le pone esfuerzo, le pone valor, nosotros lo consideramos trabajo porque es parte de lo que nosotros denominamos el acompañamiento ciudadano a través de la contención que le da a los pibes. Y además hay otro tema, que el desamparo institucional es tan grande, tan profundo, y nosotros a lo largo de este año y medio de gobierno hemos abastecido a casi 400.000 argentinas y argentinos en comedores y merenderos, porque además está el problema laboral, está el problema de la asistencia, el problema de la nutrición, el problema de la falta de proteínas en la alimentación de los pibes, y eso además trae dificultades cognitivas en la posibilidad de aprender, el proceso de aprendizaje. Sí, vos has La gordura, además, comer alimentación harinas, que exactamente, que te llena, pero que en realidad no alimenta. Exactamente. Gildo, has nombrado al Papa Francisco y lo que trasciende es que el Papa está molesto con la Conferencia Episcopal Argentina porque no son lo suficientemente responsables para actuar de la manera que hoy está sucediendo en el país, ¿no? Una situación muy complicada. ¿Qué información tenés o qué nos puedes aportar sobre ese punto? Nosotros no somos voceros oficiales de Francisco, lo que sí podemos interpretar es con la prédica, el recibimiento y el trato que nos da, nos denomina poetas sociales, porque generamos, porque creamos trabajo y evidentemente la Conferencia Episcopal Argentina está en otra sintonía. En líneas generales hay casos de curas villeros, del Grupo de Opción por los Pobres y de los Misioneros de Francisco, que son instituciones en algunos casos laicas y en otras confesionales que nos acompañan. La estructura jerárquica, tenemos poco acompañamiento. ¿La ves alejada de la gente? La vemos muy alejada. En general, la mayoría de las instituciones tradicionales de la Argentina, UIA, Conferencia Episcopal y otras de ese tipo, están muy en sintonía con este gobierno de ricos para ricos. El Papa decía, queremos pastores con olor a oveja y no sacerdotes de escritorio que no salen a la calle. Y te pregunto, Artemio, porque la estrategia electoral del gobierno es dejar el debate económico en segundo plano y hablar de corrupción y de mafias, por ejemplo. ¿Esa es la estrategia de Marcos Peña o de Durán Barba? Y claro, porque este debe ser el primer gobierno desde la recuperación democrática que no tiene un solo indicador social para exhibir. Ninguno. De ningún tipo, por lo tanto, será la agenda que ellos proponen y después la campaña dispone y Dios dispone. Esos planes normalmente no se cumplen, pero claro, cualquier agenda menos la social... No va a hablar de economía el gobierno. El gobierno intentará no hablar de economía. Claro. Pasa que de economía habla la calle, habla la gente, hablan los organismos sociales, hablan los gremios. Sí, en la sociedad colectiva no está la mejora de lo que habla el A gobierno. menos que crean que ellos son demiurgos de lo que la construcción de agenda social, Pero a ver, que no va a pasar. Acá, en esta mesa, ellos no quieren hablar de número. Nosotros sí lo tenemos a Damián, que de hecho el estudio que ha realizado la consultora tiene números alarmantes socialmente hablando.
Decime otro, mira, ahí tenemos algunas placas de los números. Anda contándonos, Damián, qué es lo que estamos mirando. Sí, bueno, primero la primera placa, que es un informe referido al INDEC, a la EPH del tercer trimestre del 2016, ve claramente cómo la desocupación juvenil triplica a la general, que anteriormente lo mencionamos, y la segunda placa, la de la derecha, indica la precariedad del trabajo joven. Es decir, que 1 de cada 2 trabajadores que trabajan y son jóvenes lo hacen de manera precaria. Pero permítame decir también que a los politólogos nos gusta recordar que la madre de las políticas públicas es el presupuesto. Y el presupuesto para este año, sí, que lo impulsó, por supuesto, el Poder Ejecutivo de la Nación, recortó fuertemente a 2 programas masivos en impacto en jóvenes, como es el programa Progresar, que está radicado en la ANSES, y el programa Jóvenes, que está en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Al programa Jóvenes, que es un programa que está desde el año 2008, se le recortó 14%, solamente estimando la inflación del Banco Central, que eran 17 puntos, y el programa Progresar recortó, escuchen bien, 47% sus partidas y achicó su meta física a la mitad. Quiere decir que cuando hablamos de desocupación joven, realmente hay que poner las cartas sobre la mesa y decir cómo es la intervención del Estado, cómo es ese empujón y ese acompañamiento que le damos a los pibes en los barrios para que puedan tener una vida laboral y un trabajo decente. Haciendo una feria en la rural, por ejemplo, para ir a anotarse a un puesto de trabajo que hacían filas kilométricas. Fue impresionante. Y que la responsabilidad del gobierno nada. en el aumento del desempleo juvenil es doblemente gravosa con respecto al empleo promedio. Ellos tomaron un país con 5.9 puntos de desempleo, lo llevaron a 9.3, pero en el caso del desempleo juvenil, ellos multiplicaron por 2 esos 3.2 de aumento. O sea que son directamente responsables, lo que se agrega además es el gobierno. Esto no lo ve, porque yo ayer conversaba por teléfono con Gildo para invitarlo, y vos me hablabas de los comedores escolares, de los comedores de barrio, que ha aumentado la gente. Claro. Sí, sí. Contanos sobre eso. Antes quería referirme a algo a lo que había dicho. Además de la destrucción del empleo, de la falta de posibilidades, después vos empezás a lidiar con la estigmatización sobre los pibes que paran en la esquina, que son violentados por las fuerzas de seguridad, no por todas, pero hay sectores corruptos de las fuerzas de seguridad que violentan a los pibes, la deserción escolar. Me parece que también eso se está dando mucho en los adolescentes. Por lo tanto, estamos construyendo un cuadro muy preocupante en el marco del tejido social. Después, vos hablás de los merenderos. Estamos en la provincia de Buenos Aires, yo te hablaba de cientos de miles de pibes, de familias, de abuelos, de hombres que quizás no se animan y van a buscar el tupper para comer, de familias que van a buscar carcasa de pollo a cualquier residuo de restaurante para tener un sabor en el guiso del barrio. Entonces, me parece que el gobierno no solamente está generando una tragedia social, está construyendo una sociedad claramente que empuja a constituir guetos sociales. Y eso es muy dramático porque después hay conflicto, hay represión, después hay estigmatización de quienes se movilizan, independientemente de cualquier expresión política o social. Y me parece que acá, cuando esta conflictividad no tiene un canal institucional, inevitablemente se producen los desbordes sociales. Y cuando hay desbordes sociales, no pierden los que ganan con la devaluación, no pierden los que concentran la economía, no pierden los que se la llevan del agronegocio, pierden los trabajadores y principalmente los trabajadores más pobres. ¿Vos también creés que el gobierno lleva adelante sus políticas solamente para un sector de la Argentina? No tengo ninguna duda, porque cuando los compañeros hablan de estadística, nosotros a las estadísticas las vemos en rostros, las vemos en cuerpos que sufren, en ausencia de insumos en la salita del barrio, en la destrucción del hospital público, en el deterioro de la educación pública, y eso en el fondo no son estadísticas, son hombres y mujeres, pibes y pibas de carne y hueso que no tienen garantizado ningún futuro con dignidad, con plenitud, en la posibilidad de desarrollarse. Y eso nos duele mucho, pero también nos da mucho orgullo que los vecinos se organicen para, de una forma u otra, resistir lo que estamos viviendo. Yo recuerdo que, y en este punto no quiero hacer bandera política, ¿no? Pero en el gobierno de Cristina, los periodistas, una de las cosas que criticábamos era la cantidad de jóvenes niní, que ni estudiaban ni trabajaban. Pero ahora estamos hablando de otra situación, que es aquellos jóvenes que tienen el estudio, que tienen la vocación, pero que sin embargo no pueden trabajar porque no consiguen cómo. No pueden ingresar a ninguna empresa ni nada de eso. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, por el camino que toma el gobierno, seguro que no.
Hay que cambiar el modelo económico y revisar todas las políticas, tanto específicas para el sector juvenil y sobre todo las políticas macro. Acá este es un efecto del despliegue del modelo que trae de la mano Cambiemos. No cabe Pero, ninguna duda. Artemio, hay que cambiar eso. Economistas que estuvieron en el gobierno, como Prat Gay y Carlos Melconian, Sí. cuando se fueron, le dijeron al presidente, no cara a cara, pero por declaraciones periodísticas, que vamos mal por este rumbo, ¿no? Bueno, yo comparto lo que le dijeron. Lo hubieran dicho antes de asumir, porque efectivamente estaba claro que el rumbo era el que fijó Macri y Ahora, tomaron la decisión de participar de esta experiencia. Pero- Hay que cambiar el rumbo, Pero a ver, no cabe duda. La pregunta es, el gobierno puede, mediante un dinero que les da a las organizaciones sociales, se puede realizar un cambio. Me refiero no de hoy para mañana, obviamente, sino un viraje al menos. Mira, Planes, sí, ¿qué es lo que se puede hacer nosotros ahora? tenemos que, primero tenemos que cambiar el paradigma del subsidio por el paradigma del empleo. Exactamente. Las- muy bien. nosotros estamos profundamente agradecidos al gobierno anterior que destinó más de 7 puntos del Producto Bruto para políticas sociales. ¿Cuál es, si vos querés, el matiz que podemos llegar a encontrar con eso? Es que nos faltó crear trabajo de interés social. ¿Cuál sería el trabajo de interés social? Aquel que no busca la rentabilidad, la productividad o las transferencias a casas matrices y que centra el eje del trabajo en el buen vivir, ¿no? El buen vivir lo podríamos buscar, primero, Francisco ha dicho, la reforma agraria en Latinoamérica no es un deber, es un derecho moral que los gobiernos tienen que asumir, y eso es distribuir la renta de la tierra para el que la trabaja, y no tenemos que tener miedo ni vergüenza, hay que hacerlo, porque no lo está diciendo un dirigente marginal o un dirigente intermedio, lo ha planteado la jefatura de la estructura de las más viejas que tiene el mundo occidental, que es Francisco. También tenemos que hacer reserva de mercado para el productor, para el pequeño productor, para el pequeño feriante, hay que reservar mercado. ¿Cómo compite un productor del tambo en Jujuy con los productos que se producen en General Rodríguez? Sí, no no tiene forma. No tiene Gildo, forma de forma. competir. ¿En qué quedó el proyecto del gobierno de un ciudadano? Lo toma una empresa, mitad de ese sueldo lo paga la empresa y mitad del Estado. Bueno, eso, cuando teníamos una economía de expansión, Artemio por supuesto que lo tiene muy claro, el ministro Tomada generó una propuesta similar y no funcionó, primero por la especulación empresaria y segundo porque cuando vos tenés una población que con 2 o 3 generaciones de desocupados o de compañeros que han vivido gracias a que el Estado les ha podido dar algo, tenemos dificultades para insertarlo en el mercado laboral tradicional. Entonces hay que construir lo que nosotros denominamos trabajo de interés social, centrar en el buen vivir, garantizar los derechos mínimos, la dignidad mínima y de esa forma empezar a construir una integración plena. Porque también tenemos el problema del trabajo, pero también tenemos el problema de las villas y asentamientos. 4.100 villas en la Argentina, 5.200.000 argentinos y argentinas que viven en villas y asentamientos de emergencia. Un cuarto de ellas se creó del 2010 para acá, con una economía de expansión, es decir, hicimos enorme cantidad de resolución de problemas sociales y evidentemente la problemática de la infraestructura social tuvimos déficit, no supimos, no nos dejaron, no pudimos. Y ahora el gobierno promociona los convenios colectivos, como por ejemplo los de comida de las casas de comidas rápidas, son 4.000 pesos, 20 horas por semana. Exactamente, sí, es en realidad los convenios de inserción laboral en empresas es una política que estuvo en los 90, una manera que abría las puertas a la flexibilización laboral y también el gobierno anunció, Macri anunció el 1 de mayo un plan que se llama un programa Empalme, cuyo decreto no está reglamentado, por lo cual no sabemos la letra chica acerca de cómo se va a favorecer la registración de los trabajadores no registrados, lo que nos hace pensar también que no hay una política concreta que podamos ver tanto en términos de registración como en términos de generación de nuevos puestos de trabajo. Porque lo que decía Gildo está muy bien, de generar incentivos para el trabajo con sentido social. Pero el gobierno dice, no, nosotros vamos a hacer una ley de emprendimientos donde todo el mundo se puede convertir en Steve Jobs y triunfar en Silicon Valley. Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual de todas maneras... Una salida de reemplazo del trabajo tradicional por un sistema de emprendimiento que no todos tienen las aptitudes y mucho menos las condiciones, ¿no? Educativas, habitacionales y Ahora, alimentarias. no revierte la precariedad ni la falta de oportunidades el gobierno
promocionando y diciendo todos los jóvenes podemos ser emprendedores. Desde luego que no. No, es el un lado B excelente título, pero la realidad es que queda en eso. El lado B de la rural es que había supuestamente 10.000 puestos de trabajo, que la verdad que nosotros no nos informamos todavía si se cubrieron o no se cubrieron, y más de 200.000 pibes con muchas esperanzas, muchas ilusiones de llevarse un trabajo digno y decente para su vida. Ahora, Damián, estamos hablando, y para vos también, Adri, estamos hablando de 4.000 pesos. Estos jóvenes, teóricamente, que estarían incluidos en este sistema o en este programa, son jóvenes que viven con sus padres, ¿no? Bueno, hay diferentes seguramente situaciones, pero... ¿Cómo llega un joven que no vive con sus padres a cubrir con 4.000 pesos alquiler, expensas, servicios? Sí. ¿Cómo Sí, llega? Todavía no está la letra chica y aparte es una reedición de un programa que ya existía, el programa de inserción laboral desde el 2006 en el Ministerio de Trabajo, lo cual no es nada nuevo, simplemente se aumenta la transferencia de recursos al sector privado para que contrates más gente, pero los números de la desocupación siguen aumentando y las pymes siguen cerrando y los tarifazos siguen vigentes, por lo cual la macroeconomía no creo que pueda ser revertida mediante una plata que le da el Estado a las empresas para que contraten gente joven. Seguimos hablando como lo que decía Gildo, entonces seguimos poniendo plata en lugares en donde lo único que se hace es agarrarlo y además también tener un sistema de especulación muy amplio, muy grande. La vara se empieza a crecer a pasos agigantados, pero de todas maneras no solucionamos el problema. No, desde luego. Y tampoco está dicho que esos programas de incentivo para las empresas para que contraten gente joven no permita la rotación del personal. Yo le preguntaba la semana pasada, cuando estábamos anunciando el nombre de las listas para las elecciones de medio término, le preguntaba a un colega tuyo, Artemio, un dirigente político cuando asume un cargo, ¿cuánta sensibilidad debe tener, no?, a la hora de tomar responsabilidades? Bueno, depende de la trayectoria política, lo que decía Gildo. El gobierno anterior transfirió 7 puntos del PBI para planes sociales, asistencia, contención social. Macri transfirió 4 puntos del PBI para pagarle VAX. Los intereses de la LEVAX. Ese es el gobierno que tenemos. Esa es la sensibilidad de los políticos que tenemos. Frente a los problemas que señala Ledesma, 23 puntos de desempleo juvenil, lo que señala Gildo, multiplicación de las situaciones de demanda de alimentos. Nosotros tenemos el nivel de consumo de leche del año 2001. Sí, está bajando, cayó drásticamente de una manera increíble. ¿En cuánto? En menos Debe de 2 saber años. Gildo que maneja los comedores, ¿no? Mirá, cayó dramáticamente el consumo de carne, de leche, y creció profundamente el consumo de harina. Y el gobierno no abastece de productos frescos. Nosotros estamos haciendo huertas urbanas y con la suerte a veces de tener algún contacto con frigoríficos para poder abastecer de alimentos frescos a los merenderos y comedores. Estoy hablando de cientos de miles a lo largo y a lo ancho del país. Y además hay otro problema. Vos hablabas, ¿cómo hacemos con 4.000 pesos? Se la dejamos servida a las bandas organizadas del delito, se la dejamos servida a los sectores vinculados al narcomenudeo, se la dejamos servida a aquellos que producen un profundo deterioro en el tejido social. No es solamente la exclusión, es la violencia que crece. Crece la violencia sobre las mujeres, en todos los momentos de crisis crece la violencia sobre las mujeres, más allá de que hay otros factores de tradición que tienen que ver con nuestra sociedad y con las sociedades latinoamericanas, y también crece la violencia horizontal, porque se roba al vecino, el consumidor de Paco le roba a su amigo, a su padre, a su abuelo. Se producen enormes desigualdades y a la vez enorme desintegración de cada uno de los factores. Contamos un caso, Gildo, hace 2 sábados, un familiar que vive en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en un distrito populoso, en una cuadra de 100 metros, a las 12:30 del mediodía, 3 familias carenciadas tocando timbre, pidiendo por ropa, por comida. Esto empieza a verse. A mí sábado por medio me tocan el timbre. Me tocan el timbre, pidiendo ropa para dar. Veamos cómo han proliferado las familias viviendo abajo de los puentes en la capital federal. ¿Sí? La gente en situación de calle es enorme lo que ha crecido. Cómo ha crecido que nosotros le decimos el reciclador urbano o cartonero. Es decir, son todas situaciones de supervivencia que estamos lamentablemente nosotros tratando de ordenar de alguna forma, organizar para dar la pelea, porque siempre la mejor pelea es cuando se da colectivamente. No quiero mezclarlo con lo político, lejos de todo eso, pero bueno, sos un analista político, Artemio. ¿Qué pensás que va a pasar en estas elecciones?
¿Tenés algún número? El escenario se está conformando, sí. En Provincia de Buenos Aires le va a dar el plexo nacional a la elección y todo el mundo tiene puesta la atención en ese distrito, porque además de tener el 38% de los votos a nivel nacional, organiza de manera plena el sistema de preferencias. Lo que se observa, bueno, hoy creo que hasta el diario Clarín publica encuestas donde el predominio de Cristina Kirchner en Provincia de Buenos Aires es notable, cerca del 40% de intención de voto, y en segundo lugar se ubica el candidato de Cambiemos, que está en desarrollo. Yo creo que los 25 puntos de Bullrich van a crecer, seguramente irá a 30 puntos, pero el dominio de Cristina en Provincia de Buenos Aires es notable y no solo está validado por encuestas. Uno observa, cualquiera que conoce el distrito se da cuenta del tipo de vínculo que tiene la presidenta con, sobre todo, los sectores populares. Artemio, gracias. Gildo, gracias por venir, que viniste desde La Plata. Damián, muy amable.